Yo tengo la bendición y el privilegio de traer la palabra de Dios a ustedes esta mañana. Y el pastor Josh está en un viaje misionero en las Islas Canarias, ¿verdad? Y por eso estoy aquí en esta mañana para traer la palabra. Y es una bendición, hermanos, ¿verdad? Es una bendición. Y antes que entramos en la mensaje, vamos a orar para la bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios de amor y es una bendición estar en tu casa esta mañana, Señor. Y te pido su bendición sobre este mensaje y te pido que si puede preparar nuestros corazones y nuestras mentes para oír tu palabra, Señor. Y te pido tu bendición sobre mis labios y mis palabras para ser una bendición para todos de nosotros, Señor. Y todos nosotros te amo y todo eso te lo pido en nombre del Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén, amén. Y estamos en Santiago capítulo 5. Vamos a ver versículos 7 a 11. Pero el tema que tengo para esta mañana me toca para mí personalmente y estoy seguro que también tocará a algunos de ustedes también. Mi familia y yo hemos estado pasando por tiempos difíciles y mientras estaba en el libro de Santiago, fui recordado de una cualidad que es muy importante para todos de nosotros. Y no solo cuando estás pasando por tiempos difíciles, pero sino también por todas las áreas de nuestra vida. Y esa cualidad es la paciencia. Especialmente la paciencia en el sufrimiento. Y ese es el título de mi mensaje hoy, paciencia en el sufrimiento. Y vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5, versículos 7 a 11. Y dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Hay aquí representantes de ventas o unos agents de bienes raíces aquí? ¿Hay unos de ustedes? ¿No? ¿Solo mí? How about, tal vez de dueños de negocios? ¿Hay unos dueños aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Yo los admiro, hermanos, y yo les respeto por todo lo que hacen. Yo también estoy en el mundo de ventas. Y durante los últimos 12 años, yo he trabajado para compañías de asfalto como estimador y como un agente de proyectos también. Y parte de mi trabajo era encontrar los clientes y establecer relaciones que llevan a negocios y ofrecer estimaciones también. Y también yo necesitaba manejar el proyecto también. Y también para colectar el dinero.
Pero yo recuerdo en el comienzo de mi carrera, mi jefe en ese momento me dio un consejo muy valioso que nunca olvidaré. Él me dijo que en la industria de construcción, la paciencia y la perseveración son los que llevarán al éxito. Y en ese momento no entendí lo que me quiso decir, pero yo sí entiendo más. Y cuando estás trabajando para cerrar un trato importante, quieres ver los resultados rápido, ¿verdad? Y quieres ver los frutos de tu trabajo inmediatamente. Pero cuando no ves nada pasa, es difícil seguir trabajando con la misma energía. Es difícil. Y tener paciencia en esos momentos no es lo que uno quiere oír. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que lo mismo aplica en nuestras vidas, y especialmente en nuestra fe. Lo mismo aplica. Y en la vida y en nuestro caminar con el Señor se nos dice que debemos tener paciencia y esperar en Él. Salmo 27, 14 dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Así es en la Biblia, ¿verdad? Pero desde pequeño me enseñaron que yo debía esperar en el tiempo de Dios y confiar que su tiempo siempre es el mejor. Y confiar en el tiempo de Dios significa no adelantarse, no forzar las cosas y creer que Dios está obrando a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Y aunque sabemos esta verdad, o a los menos deberíamos saberla, también sabemos lo difícil que es tener paciencia en nuestra fe. Estamos condicionados, hermanos, a recibir lo que queremos casi de inmediato, ¿verdad? Libremente nos podemos ganar todas las cosas con un clic de un botón. Puedes pedir casi cualquier cosa por Amazon Prime y puedes ver cualquier película con todos los servicios de streaming. Ahí está. Y nos puede ver a Netflix, nos puede ver a Hulu, Disney Plus, todo. Ahí está en tu televisión. Incluso yo, hermanos, me encontré impaciente una vez en un autoservicio de comida rápida porque la comida tardó más de 5 minutos. Y pensé hasta salirme de la fila. Pero eso demuestra lo difícil que es esperar en el Señor. Porque nuestro sentido de tiempo muchas veces es mucho más corto que el de Dios. Y por eso nosotros somos impacientes y luchando con emociones como el miedo, la ansiedad y la preocupación. Nosotros tratamos de controlar todo a nuestro alrededor y tratando de manipular las cosas para que salgan como nosotros queremos. Pero ese tipo de actitud muchas veces nos lleva a tomar decisiones impacientes y poco sabias. Pero antes de continuar viendo lo que dice la Biblia sobre la paciencia, primero quiero aclarar lo que paciencia no es. La paciencia, hermanos, no es pasividad. Y a veces creemos que estamos siendo pacientes,
pero en realidad estamos siendo pasivos. Y estamos simplemente esperando que algo pase, sabiendo que hay decisiones que tomar, pero sin hacer nada, porque creemos que Dios lo hará todo por nosotros. Asumimos que todo va a salir bien, porque la Biblia dice que Dios obra todo para bien. Déjame darte un ejemplo. Digamos que necesitas un trabajo y asumes que Dios le dará uno. Pero como crees eso, nunca sales a buscar y no aplicas. Y te quedas en casa viendo televisión y haciendo nada porque estás pensando que Jesús está haciendo todo por usted. ¿Okay? Estás esperando en el Señor. Eso, hermanos, no es paciencia. Eso es ser pasivo. Pero la Biblia nos muestra que la paciencia es diferente. La Biblia dice y implica que la paciencia es acción con responsabilidad. Y el Señor nos da como un papel que cumplir mientras esperamos en Él. Debemos actuar con fe, creyendo que Él hará su parte. Y Santiago capítulo 5, 7 a 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Santiago anima a los cristianos que están sufriendo a tener paciencia usando el ejemplo de un agricultor. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, los agricultores se usan como un símbolo para nosotros. Un agricultor trabaja arduamente para preparar la tierra y sembrar la semilla. Y luego debe esperar pacientemente las lluvias de otoño y primavera. Pero sin esa lluvia no hay cosecha. Y el agricultor no puede acelerar ese proceso. Debe tener paciencia durante todo el ciclo, confiando en que la lluvia vendrá. Pero necesita fe que la lluvia se va a venir. Sin fe, paciencia y perseverancia, un agricultor no puede tener éxito. Es imposible. Y nosotros como cristianos debemos adoptar esa misma mentalidad. Debemos tener paciencia, diligencia y confianza. Así como el agricultor, nosotros hacemos nuestra parte también y confiamos en que Dios enviará la lluvia. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Sin embargo, me gustaría aclarar algo importante también. Dios no nos debe nada, hermanos. Y a veces malinterpretamos la palabra de Dios. En ningún lugar dice que Dios nos dará todo lo que queremos. Él es un buen padre que por nuestro bien no siempre nos concede todo lo que queremos. Es por nuestro bien. Pero eso no significa que Dios no sea compasivo y misericordioso. A veces Él quiere obrar algo en nosotros a través de ese no y enseñarnos una lección más profunda.
Como dice otra vez el versículo 11 en Santiago capítulo 5, dice, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, Dios demostró su misericordia cuando Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y cuando Jesús dijo, consumado es, estaba declarando que la deuda de pecado fue saldada por completo. Consumado es significa pagado en su totalidad. Jesús eliminó la deuda de humanidad y la guerra ya está ganada y tenemos victoria en Cristo. ¿Verdad, hermanos? ¿Tenemos victoria? Pero quizás tú estás aquí hoy y tú no sientes así. No te sientes así. La guerra ya está ganada, pero tú sientes que estás perdiendo cada batalla. Y aún después de este mensaje, ser paciente, trabajar duro y hacer tu parte para que Dios haga el resto, te parece imposible. Y tal vez has estado orando por tu matrimonio, pero no hay resultados. Quizás estás en crisis financiera y necesitas Dios para hacer su parte también. O el doctor te dio un diagnóstico que es mala y necesitas un milagro en tu cuerpo. O estás emocionalmente roto, preocupado, tienes miedo y solo necesitas la paz que solo Dios puede dar. Quizás eres tú. Quiero cerrar con una historia de Segunda de Reyes, capítulo 3. Y si tienen tus Biblias, hermanos, si pueden abrir a Segunda de Reyes, capítulo 3, quiero que escuches esta historia desde la perspectiva de lo que tú necesitas hoy de Dios. Porque muchas veces, hermanos, lo que más necesitas se convierte en tu regalo más grande cuando te ves forzado a depender a Dios. Y quiero dar un poco de contexto a esta historia antes de que leamos nuestra pasaje en Segunda de Reyes. Y por muchos años Moab tuvo que pagar impuestos al rey de Israel. Pero un día el rey de Moab, quien era un rey malvado, decidió que ya no iba a pagar más impuestos a Israel. Entonces Josafat, que era el rey de Judá, juntó con el rey de Edom y el rey de Israel, y todos los tres reyes decidieron unir fuerzas para ir a atacar a Moab. Y te puedes imaginar que esta batalla sea fácil para los tres reyes, ¿verdad? Porque eran tres naciones contra una. Y el ejército era mucho más grande de Moab. Ellos esperaban ganar la batalla, pero todos podemos estar de acuerdo que las cosas en la vida rara vez salen según lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que tú pensaste. Tuvieron que marchar 7 días para atacar a Moab. Tuvo que marchar 7 días y cuando estaban en el camino se quedaron sin agua. Y los tres reyes dijo, ¿cómo se supone que vamos a pelear si no tenemos agua? Y mucho más menos, ¿cómo vamos a sobrevivir si no tenemos agua? Y entonces, ¿qué decidieron hacer los tres reyes? Josafat
que probablemente ya estaba colapsando en ese momento, dijo, ¿acaso no hay un profeta al que podamos consultar para preguntar al Señor? Y uno de los oficiales del rey de Israel dijo, Eliseo está aquí, y él solía servirle agua a Elías. Así que los 3 reyes fueron a buscar a Eliseo, y Eliseo tuvo una respuesta perfecta, una que lo que muchos de nosotros nos podemos identificar también. Él les dijo a los 3 reyes, ¿ahora quieren consultar al Señor? No han estado buscándolo activamente. ¿Solo vienen al Señor cuando tú lo necesitas? Pero Eliseo dice, solo porque Josafat está aquí, consultaré al Señor. Y esta es la respuesta que Eliseo dio a los 3 reyes. Y dice en 2 de Reyes 3, versículos 16 a 20. Dice, ¿qué dijo? Así dice el Señor. Habrá zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Mira, hermanos, dice el versículo 18, esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, todo el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Miren, hermanos, este es lo que Dios dijo. Voy a enviarte el agua, pero primero necesito que tú hayas zanjas para que puedan formarse agua en los zanjas. Y en otras palabras, Dios dijo, necesitas que caves y preparas esa zanja primero antes de enviar el viento y la lluvia. Él dice, no verás ni el viento ni la lluvia, pero esto es cosa fácil a los ojos del Señor. Y tal vez ese seas tú hoy. Y solo necesitabas escuchar esas palabras. Tú necesitas agua hoy. Y solo el pensar en seguir teniendo fe y continuar trabajando parece demasiado difícil para usted. Estás esperando que el Señor envíe la lluvia, que llegue ese milagro y que tu zanja se llene de agua. O quizás algunos de ustedes solo necesitan empezar a cavar esa zanja y orar para que el Señor les muestre por dónde comenzar. Nomás necesitas empezar a cavar. Y tal vez sientes que todos los demás están recibiendo el agua, pero tu zanja sigue vacía. Yo te animo, hermanos, que no te rindas, ten fe y sigue cavando esa zanja. Recuerda la voz del Señor que dice, esto es fácil para mí, yo te tengo. Sigue teniendo fe, hermanos. ¿Y qué hace y qué no hace la fe?
La fe no niega lo que ves, la fe decide en quién vas a creer. Y nosotros creemos en la palabra del Señor que nunca falla, ¿verdad? La palabra del Señor nunca falla. Recuerda, hermanos, que servimos a un Dios vivo. Él es un Dios vivo, un Dios de los de repente, cuando cavas con fidelidad. Porque sabemos que el agua puede aparecer de repente. Y tal vez estás aquí por primera vez y simplemente está desesperado para Dios. Necesitas Dios en tu vida. Algunos de nosotros solo necesitamos su presencia en nuestra vida. Quiero animarte a invitarlo a tu vida y entregarle todo. Esta es tu oportunidad de hacerlo el Señor de tu vida. Y si deseas hacerlo hoy, por favor, di esta oración conmigo. Si pueden cerrar nuestros ojos y todos vamos a orar juntos. Jesús, abro mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados. Te hago el Señor de mi vida. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.